Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas que me escuchan, una vez más desde este púlpito, porque así es como yo le llamo a este medio por el cual Papá Dios me permite llevar una palabra de fe para todos ustedes que me están viendo y que me escuchan. Sí, este es el lugar el cual ahora Dios me ha dado para poder llevar una palabra de fe. Los saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren muy bien, deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias y lo más importante, que estén perseverando en la palabra de verdad. En este mundo en donde hay tantas tinieblas, en este mundo donde cada día proliferan más las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, diferentes filosofías, diferentes cómo tergiversan inclusive las escrituras. La verdad que es una bendición que Dios nos permita estar en la verdad. Y mis hermanos, un gusto estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de en realidad llevarles a ustedes un mensaje. Un mensaje que, como siempre yo les digo a ustedes, nace en el corazón de Dios. Lo que uno debe estar es dispuesto y preparado para que ese mensaje que nace en el corazón de Dios descienda a uno y así uno lo transmita. Si esa es la confianza, esa es la confianza que en realidad tengo. Porque usted sabe que algún día todos nosotros vamos a dar cuenta ante Papá Dios de lo que hemos dicho, de lo que hemos enseñado y de lo que hemos predicado, de lo que hemos transmitido al pueblo que tanto necesita escuchar una palabra de salvación, una palabra de consuelo, una palabra que lleve libertad, una palabra que en realidad le abra las prisiones de oscuridad a tanto preso, a tanto cautivo que hay en el mundo. Bueno, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, confío en Dios que este mensaje sea para edificación, que este mensaje sea para que la iglesia despierte, que este mensaje sea para que el Espíritu Santo toque la vida, el ministerio, la iglesia de cada uno de ustedes que está al otro lado. De verdad que esa es mi oración. Mi oración es que el Señor en realidad haga su obra. La palabra de Dios no regresa al vacía y confío que esta palabra es de Dios y que esta palabra haga la obra en sus vidas, en sus corazones y aún en sus iglesias, porque también espero que muchos predicadores, que muchos pastores, que muchos evangelistas, que muchos ministros de Dios, que servidores escuchen este mensaje y lo escuchen con un corazón abierto. Usted sabe que uno está abierto, ¿sí? A escuchar cada vez que alguien habla, cierto, una palabra de Dios. Y el mismo Espíritu Santo nos da ese discernimiento para poder entender cuando una palabra de Papá Dios. Amén. Bueno, sin más, nos encomendamos a Dios, nos encomendamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo traiga su unción, para que así su unción, que está acompañada de las palabras que yo les voy a compartir, y que así mismo la unción esté en sus corazones para que ustedes reciban palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti lo encomendamos, Señor. Y a ti me encomiendo, Padre, para que tu palabra haga, Señor, la obra por la cual tú la envías. Yo confío en que ese mensaje es, Señor, lo que tú me has puesto en tu corazón y que no lo he tergiversado, que no le he puesto palabra de hombre. Por eso, Señor, bendice a todos y cada uno de aquellas personas, hermanos, conocidos, no conocidos, de la iglesia, que estén fuera de la iglesia, que escuchen ese mensaje, para que el Espíritu Santo, Señor, acomode lo espiritual a lo espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje que le he colocado es ¿somos cristianos o somos hijos de Dios? Ese mensaje que le he colocado, aunque ustedes me van a escuchar, porque también tenía en mente otro título, que es identidad versus religión, ¿sí? Y a través de todo el mensaje ustedes me van a escuchar que voy a hacer referencia, ¿sí? a estos dos conceptos, religión
versus identidad. ¿Sí? Bueno, quiero comenzar con esto, mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesucristo. Quiero comenzar con esto. Una pregunta que a día de hoy creo que todos deberíamos hacernos. Sí, una pregunta que desde el pastor, pasando por el servidor y pasando por el simple hermano que asiste a la iglesia cada 8 días, cada domingo, cada miércoles, o que asiste varias veces a la semana, pero que solamente va, ¿sí? A escuchar, esta pregunta deberíamos de hacernoslas todos. Yo me la hice también y por eso he llegado a la reflexión de este mensaje, ¿sí? Pero es una pregunta que sí debemos de hacernos todos. Y es, ¿en realidad estoy agradando a Dios? Esa es la pregunta que yo invito a que usted se haga. Independiente si usted es cristiano o no es cristiano, independiente si usted ejerce un ministerio en este camino, si usted ejerce un ministerio en la iglesia, es una pregunta que creo que todos deberíamos de hacernos. ¿En realidad estoy agradando a Dios? Ahora, yo estoy casi seguro que el pensamiento que viene a usted en respuesta a esta pregunta, o lo que viene a su mente en respuesta a esta pregunta es, a ver, ¿estoy haciendo lo bueno yo o estoy haciendo lo malo? ¿Estoy en pecado o no estoy en pecado? Esa es la pregunta que muchos cristianos, estoy seguro que se harán. Perdón, esa es el pensamiento que le viene a muchos cristianos cuando se hace esa pregunta. A ver, ¿yo cómo estoy en el camino del Señor? ¿Sí? Estoy caminando de acuerdo, ¿sí? A la santidad del Señor. Yo estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo. A ver, yo no me emborracho, yo no tomo trago, yo no fornico, yo no digo malas palabras. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? ¿Sí? ¿Estoy yendo a la iglesia o no estoy yendo a la iglesia? Todos estos pensamientos son los que vienen a la mente de un cristiano cuando se hace esa pregunta. Estoy casi seguro, ¿sí? Yo no me emborracho, yo no tomo trago, no miento, no digo malas palabras, soy amable, soy formal, soy buena gente. Sí, yo creo que estoy agradando a Dios. O algunos dirán, bueno, pues de vez en cuando como que digo una mala palabra, de vez en cuando como que digo una mentirilla, o de vez en cuando me tomo una cervecita, ¿sí? A veces me enojo, no me enojo. Bueno, esos son los pensamientos que normalmente vienen a cualquier persona cuando se hace esta pregunta, ¿sí? Ahora, déjenme decirle algo. ¿Por qué son los pensamientos que normalmente vienen a su mente? ¿Por qué normalmente cuando usted se pregunta, ¿le estoy agradando a Dios? ¿Por qué normalmente usted piensa en lo que tiene que hacer para agradar a Dios, hacer obras, o lo que usted debe hacer? ¿Sí? Esa es la pregunta que generalmente la gente, o sea, esa es la manera como la gente normalmente ve si está agradando o no agradando a Dios, ¿sí? A ver, ¿qué yo tengo que hacer o qué yo no puedo hacer? ¿Sí? A ver, yo no puedo hacer esto, o yo tengo que hacer esto y esto y esto para poder agradar a Dios. Yo no debo de mentir, yo no debo de robar, yo no debo de fornicar, yo no debo de decir malas palabras, no debo emborracharme, no le debo tratar mal, ¿cierto? A mi esposa, a mi esposo, ¿sí? Esa es la respuesta que usted da. Entonces, si entonces cumple con todo eso, entonces usted dice, sí, yo le estoy agradando a Dios. O como algunos, le estoy sirviendo a Dios, no le estoy sirviendo a Dios. Le estoy sirviendo a Dios bien, o le estoy sirviendo a Dios de mala manera. Entonces, si usted está cumpliendo, entonces usted se siente tranquilo y dice, sí, yo le estoy agradando a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? Todo esto es producto de lo que se está normalmente predicando desde los púlpitos. Porque, ¿cuál es el punto de este mensaje? Porque yo les aseguro, mis hermanos, que Dios está viendo otra cosa. La manera como se agrada a Dios es de otra manera. Y no lo que nos están enseñando desde los púlpitos. Desde los púlpitos es lo que se está enseñando. Para agradar a Dios, usted
tiene que hacer esto y esto y esto, y usted no puede hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Para agradar a Dios, no mienta, no robe, no fornique, no se emborrache, no diga malas palabras, ¿sí? No ande por ahí con los mundanos. Así es como se agrada a Dios. Eso es lo que están enseñando. Pero deben decir una cosa. Con esta clase de enseñanza, y al usted ver esos pensamientos, ¿sabe una cosa? A usted le están enseñando desde los púlpitos, y lo reconozcan o no lo reconozcan los grandes ministros, grandes predicadores, los grandes pastores, aunque no lo reconozcas, están enseñando religión. Eso es lo que están enseñando, religión. Están enseñando al pueblo a ser religioso. Le están enseñando al pueblo a cumplir ciertas normas y a hacer ciertas normas, y eso ha vuelto al pueblo religioso. Eso es lo que están enseñando. Eso es culpa de lo que se está enseñando al pueblo. ¿Por qué? Porque esa no es la manera que Dios está esperando que usted lo agrade. Y eso es lo que yo voy a desarrollar en este mensaje, ¿sí? Eso es lo que quiero desarrollar. Mire, por eso es que el cristianismo llegó a ser una religión más. El cristianismo llegó a ser una religión más. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo está siendo por eso mancillado. El nombre del Señor Jesucristo ya no es el nombre grandioso, poderoso que se escuchaba en la antigüedad. ¿Por qué? Porque lo que se está enseñando y lo que se enseña al pueblo es ser religioso, a seguir normas y a cumplir ciertas leyes y a no cumplir ciertas cosas, a dejar de hacer y hacer. Mire, aunque no lo reconozcan, están bajo la ley. Aunque el pastor no lo reconozca, aunque el ministro no lo reconozca, aunque usted no lo reconozca, ¿sí? Usted es bajo la ley. Usted quiere hacer cosas de la ley o dejar de hacer cosas de la ley para poder agradar a Dios. Y agradar a Dios va mucho más que eso, va mucho más allá, ¿sí? Entonces por eso es que el cristianismo cayó en eso, en religión. ¿Qué es lo que la gente espera ver en el cristianismo? ¿Cómo en realidad se quiere convertir a la gente? ¿Qué es lo que cómo se va a convertir al pecador? Al pecador se le dice: deje de hacer lo malo, deje de pecar, arrepiéntase y deje de hacer lo malo, deje de emborracharse, deje de fornicar, deje de mentir, mejor haga esto y esto y esto, ¿sí? Eso es lo que muchas religiones enseñan, ¿sí? Eso es lo que muchas otras religiones están enseñando, ¿sí? Y por eso es que el cristianismo cayó en eso, en una religión más. Hay algo más, hay una manera. Ahora, cuando nosotros agradamos a Dios, vamos a manifestar, y Dios se va a manifestar a través de nosotros. Cuando usted y yo agradamos a Dios, entonces Dios se va a manifestar a través de nosotros. Y cuando Dios se manifiesta a través de nosotros, entonces las personas van a ser convencidas de pecado y se van a convertir. Se van a convertir al verdadero Jesucristo, no se van a convertir a una religión. Por eso es que muchas personas, cuando uno les va a hablar, muchas veces le dicen a uno: no, yo no me quiero cambiar de mi religión, yo no voy a dejar de mi religión, yo no voy a cambiar de una religión para meterme a otra. Normalmente nos dicen eso. ¿Por qué? Porque así es como ven el cristianismo, cambiándose de una religión a otra religión, ¿sí? Y no, así no es mucho más allá, ¿sí? Para demostrar en realidad que nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Por eso es que el mensaje es o somos cristianos o somos hijos de Dios, porque usted y yo debemos de actuar como hijos de Dios, ¿sí? Ahora miren, muchos en el cristianismo también se dice esto, y desde el púlpito también se dice esto: Jesucristo no es una religión, es una relación. Eso es lo que muchos predicadores, muchos pastores desde el púlpito se ufanan decir, y muchas veces uno copia eso y uno lo dice en la calle. No, vea, lo que pasa es que Jesucristo, entregarse a Jesucristo no es una religión, sino una relación personal con Él. Pero es una cosa, con todas aquellas cosas que están predicándose, con todas aquellas cosas que están enseñando desde los púlpitos, se demuestra lo contrario. De boca se dice eso, que Jesucristo no es una religión, sino que es una relación. Pero en la práctica están enseñando que este camino es otra religión más. ¿Por qué? Porque le enseñan: dejen de hacer esto y comiencen a hacer esto, dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Eso es lo que están enseñando. Están enseñando a hacer obras de la ley y a caer en algo que nosotros los gentiles jamás hemos estado. Nosotros los gentiles jamás hemos estado bajo una ley. Los judíos estuvieron bajo la ley, nosotros jamás. Y aún así, hoy en día se nos quiere enseñar, y se le ha enseñado al pueblo a estar bajo la ley. Cuando se le enseña que deje de hacer cosas y comience a hacer cosas. Eso es la ley, aunque no lo acepten. Miren un ejemplo: cuando suceden cosas
¿sí? En el mundo, cuando se ven cosas como una pandemia, cuando se escucha de guerra, rumores de guerra, ¿sí? Cuando se habla de eventos desastrosos como un terremoto, como un tsunami, ¿qué es lo que entonces llega el mensaje de moda a la iglesia? Que es hablar de que Cristo ya viene. Cuando se escucha de terremotos, cuando se escucha de pandemias, cuando se escucha de toda esta clase de pestes que últimamente han sucedido, ¿sí? Cuando se escucha de alguna catástrofe, entonces Cristo ya viene, arrepíntanse ni conviértanse, iglesia, prepárese. Entonces llega el mensaje de moda y entonces se comienza a predicar. Como estos eventos ya están sucediendo, entonces se dice, iglesia, prepárese porque Cristo ya viene. Iglesia, prepárese porque mire, esas señales son indicios que Jesucristo ya viene. Prepárese. Y entonces, ¿cómo se dice a la iglesia que se prepare para la venida de Jesucristo? Lo mismo. Revísese. Revísese si usted está en pecado. Revísese si usted está haciendo lo malo. Revísese si usted no está en santificación. Y eso, que así es como están diciendo que la iglesia se prepare para la venida del Señor Jesucristo. Vea, revisa porque ya Cristo viene. Entonces, no robe, no mate, no fume, no se emborrache, no fornique, no adultere, no mienta. Eso, le están enseñando a guardar la ley. Inclusive cuando se habla que Cristo ya viene. Entonces de eso se prestan o de eso se valen, inclusive desde el púlpito para decirle a la gente que se arrepienta. Cristo ya viene, arrepíntanse, deje de hacer lo malo. Pero miren, hay mucho más que eso. Eso es religión. Aunque usted no quiera aceptar, y confío en Dios que sí lo acepte, eso es religión. Sí, el enseñar. Ya vamos para las escrituras, porque esto es algo que quiero mostrarles a través de las escrituras. ¿Sí? Pero mire, Cristo, cuando Cristo venga, no va a venir por una religión. Jesucristo no va a venir por un grupo de religiosos. Déjenme decirle, Jesucristo no va a venir por un grupo de religiosos que están preocupados por, bueno, yo no miento, yo no robo, ya Cristo viene, entonces yo voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer esto otro, voy a dejar de esto, voy a comenzar a hacer esto, voy a comenzar a hacer obras buenas. No, Jesucristo no viene por ese grupo religiosos. Jesucristo no viene por una religión, inclusive, aunque esta religión se llama cristianismo. Porque vuelvo y repito, hay muchos que llaman cristianos, pero la pregunta ¿es usted un hijo de Dios? ¿Qué lo hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios lo hace el nuevo nacimiento, no que usted se una a una iglesia. A usted lo hace hijo, hija de Dios, un nuevo nacimiento, no el que usted se una a la iglesia. Mire, he ido a muchas iglesias. Y cuando el pastor hace el llamado, o el predicador, o quien esté al frente del púlpito, hace el llamado para que alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo, yo que a veces estoy, ¿cierto?, sentado ahí entre la congregación, he visto que hay unos que empujan, ve, anda, y otros, no, que no quiero, sí, anda, mira. Eso se ve en la congregación. El pastor está diciendo, los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, pasen aquí al frente, vamos a orar por ustedes. Sí, pasen aquí al frente. Hay unos que no quieren pasar, ¿por qué? Porque no han sido convencidos. Porque el Espíritu Santo no los ha convencido. Entonces uno nota, uno ve que el de acá le dice, ve, anda a pasar. Y los de acá se lo empujan, anda. El otro, no, que todavía no. Mire, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, cuando el Espíritu Santo le da convencimiento a un hombre, a una mujer que tiene que arrepentirse, tiene que aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, nadie lo va a empujar. Él solito va a ir corriendo allá al altar para que oren por él, para aceptar al Señor Jesucristo. No necesita que lo empuje nadie. Pero la iglesia se ha contentado con eso, en que pasaron 10 al frente, y quién sabe cómo pasaron. Hicieron de memoria o repitieron una oración que el pastor les dije, repita conmigo, y repitieron. Entonces, ¿qué pasa? 10 miembros más en la iglesia. El próximo servicio, otra vez hacen el llamamiento, pasaron 15 más miembros de la iglesia. Pero entonces, usted como predicador, como servidor, usted como pastor de una iglesia, usted como evangelista, usted como el que está al frente de un púlpito, usted que tiene que estar seguro, asegurarse que sea el Espíritu Santo que ha tocado a esa persona. Porque vuelvo y repito, la membresía a una iglesia no es nada.
Y eso es lo que pasa, que la iglesia puede estar llenándose de membresía, miembros de una iglesia, más cuántos de esos han nacido de nuevo, cuántos de esos sí son hijos e hijas de Dios. Y entonces se les enseña a dejar de hacer cosas y a hacer cosas para agradar a Dios. No, así nos agrada a Dios, así nos agrada a Dios. ¿Sí? Entonces se le ha enseñado eso al pueblo, a ser un poco de religiosos, se le ha enseñado a estar bajo la ley, ¿sí? Y así entonces como se quiere demostrar que se agrada a Dios. ¿Cómo entonces le están enseñando al pueblo que agrada a Dios? Siguiendo la ley, dejando de hacer cosas y haciendo cosas para agradar a Dios. No, de verdad que así no es por obras. No es por obras que se agrada a Dios, no es por obras, ¿sí? La forma de agradar a Dios no es por obras y menos por las obras de la ley, que la ley decía. La ley tiene cantidad de preceptos, cantidad de mandamientos. No haga esto, no robe, no fornique, no desea la mujer del prójimo, ¿sí? No se emborrache, no mienta. Y a eso se le ha enseñado al pueblo. Pero mire, la manera de agradar a Dios es muy diferente. Sí, sinceramente, esta enseñanza no debería ser del púlpito. Esta enseñanza la reprenda, papá Dios. Papá Dios, reprenda a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe una cosa, venga, les digo algo. Con esa enseñanza, con esas doctrinas, con esa clase de cosas que dicen desde el púlpito, están metiendo al pueblo bajo maldición. Sí, así como lo oye, están metiendo al pueblo bajo maldición, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que dependa de las obras de Dios está bajo maldición. Y si no depende de las obras de la ley para ser salvo, entonces lo están enseñando a depender de las obras de la ley para agradar a Dios, y así no se agrada a Dios. Bien lo que dice Gálatas 3. El apóstol Pablo tuvo este mismo conflicto, ¿sí?, con los de Gálatas. Él se lo dijo a los de Gálatas. Y es más, miren lo que dice Gálatas 3, vamos a leer, aquí tengo del 1 al 13, ¿sí? Pero voy a leer del 1 al 5 y luego del 10 al 12. Usted lo puede leer completo del 1 al 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo que Pablo dice a ellos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Saben por qué? Porque los de Gálatas habían caído en eso. Los de Gálatas habían caído en eso. Esta iglesia había caído en eso. Esa iglesia esperaba ver milagros. Esa iglesia de los Gálatas esperaba que Dios hiciera maravilla entre ellos por seguir las obras de la ley. Sí, y eso es lo que muchas iglesias envían. Si usted quiere ver milagros en su vida, no robe, no mate, ¿sí? No fornique, no se emborrache, entonces Dios va a hacer milagros en su vida. No, los milagros de Dios no son por las obras de la ley. Y eso lo vivió el apóstol Pablo con la iglesia de Gálatas. Sí, él dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Eso le dice, y eso es lo que está enseñando hoy en día en las iglesias. Si usted quiere recibir un milagro, entonces usted ande derechito con papá Dios. Si no, no recibe milagros. Dios no escucha su oración si usted no está dando derechito. Ahora, ande derechito. No robe, no fornique, no adultere, no miente. Vaya a la iglesia, ande derechito y Dios va a hacer milagros en su vida. Si no, Dios no va a hacer milagros en su vida. No, esa no es la enseñanza del evangelio del reino. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, señores. Venga, sigo leyendo. Versículo 2, estoy en Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. Escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice el Espíritu Santo por el intermedio del apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué se enseña hoy? Para usted, eso es lo que en las iglesias se enseña. Mire, en la iglesia hacen cursos. Preparan al nuevo cristiano, y para que reciba el Espíritu Santo los ponen a hacer un curso que dura días o que unas semanas para recibir el Espíritu Santo. A ver, para usted recibir el Espíritu Santo, prepárese. Eso es lo que dicen. Prepárese para usted recibir el Espíritu Santo. Entonces usted de aquí en adelante comienza a andar derechito para que usted reciba el Espíritu Santo, porque si no, el Espíritu Santo no va a ir sobre usted.
Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo con los Gálatas. Él dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? Porque los de Gálatas ya habían recibido el Espíritu Santo, pero por el oír con fe, no por las obras de la ley. No por hacer obras fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos escucharon con fe que sí había un Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sí podía descender sobre los creyentes, y así fue que vino el Espíritu Santo, porque ellos creyeron a una predicación de palabra de verdad. Y por eso ellos les dice, el apóstol Pablo le hace esa pregunta a ellos, le hace esa pregunta: ¿usted recibió el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Miren el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. El versículo 5, a aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Escuchen bien, usted que necesita un milagro en su vida, usted que necesita una sanidad, usted que necesita una liberación, usted que necesita un milagro para usted, para su familia, para su esposa, para su esposo, para su hijo, para su hija, para su hermano, usted que necesita un milagro para su vida. Escuchen, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, todo es fe. Pero ¿qué se enseña en la iglesia hoy en día? Por eso es que digo, el cristianismo cayó en religión y por eso no se ven las obras de Dios en las iglesias hoy en día. Por eso es que no se ven las obras de Dios como anteriormente, como hechos de los apóstoles. Por eso es que no se ven las obras de Dios. Por eso es que no hay milagros. Mire, milagros en la iglesia son contaditicos. ¿Y a qué sean milagros? Mire, y con todo el respeto, esto lo digo con todo el respeto, pero lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los testimonios que a veces no escuchan en la iglesia? ¿En realidad son milagros de Dios? Pero a veces, mira, hay hermanos que dan testimonio que fue a hacer un préstamo al banco para comprar una casa, para comprar un carro. Se lo aprobaron y eso le llaman milagro. Milagro, gloria a Dios. Fui a hacer un préstamo y Dios tocó la gente del banco y me dio un préstamo. Se endeudó y eso le llaman milagro. Cuando alguien está enfermo, fui donde el médico, Dios movió la mano del médico, Dios le dio sabiduría al médico y mire que me mandó ese tratamiento, fui sanado y gloria a Dios, Dios me sanó. Eso le llama milagro. Y es triste, pero en realidad milagros de Dios es mucho más que eso. Lo vemos en las escrituras. Milagro es una obra sobrenatural. Si usted quiere saber qué es milagro, sencillamente milagro es eso. Milagro es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le preguntó a los Gálatas. Dios hace milagro entre ustedes y Dios imparte el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? ¿Puede oír con fe o por las obras de la ley? Y el 10 y el 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice una cosa, la ley decía, el Señor Jesucristo, Dios en su palabra dice: el que quiera guardar toda la ley tiene que cumplir todos y cada uno de los mandamientos. Y no son 10, son cantidad. Pero eso es lo que el Señor dice en su palabra. Si alguien quiere seguir la ley, si alguien quiere obrar, mire, en un solo que usted falle, ya se fregó. Si usted quiere cumplir, usted no roba, no mata, no fornica, no se emborracha, no hace esto. Pero si usted incumple uno solito, ese pequeñito, con eso usted se fregó, porque ante los de Dios usted incumplió todo. Y el que está bajo las obras, el que dependa de las obras para agradar a papá Dios, está bajo maldición. Sea para conseguir la salvación o sea para agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, todo aquel que está bajo, depende de las obras, está bajo maldición. Y, como le digo, desafortunadamente, desde el púlpito están metiendo al pueblo bajo maldición al querer hacerlos cumplir las obras para poder agradar a Dios. ¿Sí? Ahora miren, yo conozco, y a lo mejor usted también, yo conozco a ateos, los conozco, a ateos que hacen mejores obras que los cristianos.
Yo conozco ateos que en realidad andan más derechito que muchos cristianos. Y son ateos. Y no creen en Dios, dicen ellos. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué? Porque nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y Dios ha puesto una partecita de Él en todo ser humano. Dios ha puesto una parte de Él en todo ser humano. Y esa partecita, que es la conciencia, es la que le dice inclusive al ateo qué es bueno y qué es malo, qué debe hacer y qué no debe hacer. Otra cosa son aquellos que tienen una conciencia corrupta, que aunque sepan que algo es malo, igual lo siguen haciendo. Pero esa parte, esa conciencia, es la que Dios le ha puesto a todo ser humano, incluso a los ateos, para que sepan lo que está bueno y lo que está malo. Por eso es que hay muchos ateos que andan mejor que los cristianos, porque tienen una conciencia que les dice lo que está bien y lo que está mal, cómo debe andar y cómo no debe andar, cómo debe respetar al prójimo. Eso es lo que en realidad nosotros vemos en el diario. Eso es lo que se ve en el diario. Entonces, pues que yo digo, ay, mire, hay gente, los conozco, hay gente que en realidad, mire, fuman droga, meten droga, se emborrachan, dicen malas palabras y aún así todo, alaban a Dios porque los bendice un poquito económicamente, ¿sí? Depende de lo que hagan, y entonces ¿a qué hacen? Compran mercados para solo los pobres. Compran mercados, meten un carro y se van por los barrios marginados a repartir a los pobres o a repartir a los indigentes. Y se emborrachan, beben, meten droga y no son cristianos. Y hacen las obras y le dan gloria a Dios en su conciencia o en su forma de ver la vida, no sé cómo se llame, le dan gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, mire, las obras no son las que nos llevan a nosotros a agradar a Dios. Las obras no son las que nos llevan a agradar a Dios. ¿Sí? Este mensaje, Papá Dios me lo ha dado para la iglesia. Miren, para que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. La iglesia tiene que cimbronearse. La iglesia tiene que zarandearse, tiene que pellizcarse, los pastores, los servidores, los predicadores. Mire, quien está al frente de un púlpito tiene que ya pellizcarse, volver a las sendas antiguas, volver en comunión con el Espíritu Santo y decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo predique? ¿Qué mensaje que quieres que yo dé? Con un corazón abierto, vaciarse de sus doctrinas, vaciarse de lo que la iglesia organizada le mete en la cabeza a la gente, para que el Espíritu Santo venga y de una palabra de verdad, una palabra que transforme, una palabra que en realidad agrade a Dios, ¿sí? Porque es que mire, nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, el cristianismo en realidad está siendo el representante de Dios aquí en la tierra, con esa cantidad de leyes o de obras, de que no haga, de esa forma de enseñar, de cómo se agrada a Dios. ¿Para qué? Hay que mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Hay que mostrar al mundo que somos cristianos. Demos buen testimonio. Mostrémosle al mundo que hay un Dios, que hay un Cristo. ¿Y cómo le estamos mostrando al mundo? Que hay un Dios verdadero, que hay un Cristo. Siendo buenos, no siendo malos. Haciendo obras. ¿Sí? Haciendo obras. No. Siendo buena gente. Dando limosnas, ¿sí? No mintiendo, no diciendo malas palabras. Guarde su testimonio en el trabajo, guarde su testimonio delante de su familia, guarde su testimonio, ¿cierto?, por el barrio, en la oficina, donde sea. Guarde su testimonio, demuestre que usted es un hijo de Dios. ¿Cómo? No roba, no miente, no emborrache. No, vuelvo, repito, hay ateos que ni quieran, miren, hay ateos que ni quieran tomar trago, hay ateos que no fuman. Yo conozco una pareja de esposos ateos. Mire, esa gente parecen santos. Según escuché una vez de ellos, entre ellos inclusive no había una pelea y ambos son ateos. Entonces mira, así nos agrada a Dios y así no se le demuestra al mundo que hay un Dios verdadero, con buenas obras, tratando de cumplir la ley, Así no se le demuestra al mundo que usted está agradando a Dios. Así usted no le demuestra a Papá Dios que está agradándolo. No, así no es. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura de cómo en realidad se agrada a Dios? Permítanme, yo leo aquí en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11
Mire lo que dice la escritura, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo, ¿sí? Vamos a leer el versículo 5 y 6. 11, 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de lo que le buscan. Así es como se agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo les pregunto una cosa. Para usted dejar de robar, para usted dejar de mentir, para usted no emborracharse, para usted no tomar trago, ¿sí? Para usted no mentir, para usted ser una buena persona, usted necesita fe para eso. Porque la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es como se agrada a Dios, por la fe. Y esa lista que hay en Hebreos 11, todos aquellos de Hebreos 11 son los que dieron testimonio de que han agradado a Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. ¿Y cuántos de esos habla que no mentían, no robaban, no fornicaban? ¿Cuántos de esos? Así como usted está agradando a Dios, para usted dejar de hacer todo lo malo y hacer lo bueno, usted necesita fe. Vuelvo, repito, los ateos tienen una cosita que llama la conciencia, que es la que le dice a ellos qué es lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, qué es bueno y qué está malo. La misma conciencia los acusa cuando están haciendo algo malo. La misma conciencia los acusa. Entonces, ¿cómo usted está agradando a Dios? ¿Cómo usted espera agradar a Dios? Entonces vuelvo, repito, no esté bajo maldición. Y como le digo, como le digo yo, no, la palabra lo dice. Si usted cumple 20 y tantos, 50 tantos mandamientos y falla en uno, mire, conoce frecuente Dios. Con que falle un mito, porque es que ante Dios no se mide los que hacen muchas cosas buenas y poquiticas malas. No, ante Dios una sola cosa es suficiente. Por eso que debemos depender es solamente de Papá Dios, ¿sí? Venga, les digo aquí una cosita. ¿Por qué no entró Israel? Vamos a hacer una comparación de la iglesia e Israel. ¿Por qué no entró Israel a la tierra prometida? Esa generación que salió de Egipto, que Dios le prometió a ellos, mire, yo los voy a sacar de Egipto para llevarlos a la Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Esa generación que Moisés sacó de Egipto para llevarlos allá a la tierra prometida, a Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, ¿sí? ¿Por qué no entró esa generación? Porque hacían muchas obras malas, porque eran muy pecadores. Esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque robaban, porque mentían, porque decían falso testimonio, porque fornicaban, porque se emborrachaban. ¿Por qué no entró esa generación? Vamos a leerlo en Hebreo mismo, ¿sí? En Hebreos capítulo 3. Bien lo que dice Hebreos capítulo 3, del 15 al 19. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y no obedecieron ¿a qué? Porque aquí es la palabra. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Desobedecieron a qué? A que Dios decía, no mienten ni mentían. ¿Desobedecieron a quién? Cuando Dios decía, no se emborrachen, y se emborrachaban. No digan malas palabras y las decía. No, ¿sí? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros
parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa generación perversa, mala, desobediente. ¿Saben por qué? Porque no creían a las promesas de Dios. Cuando Dios los sacó de Egipto y estaban en el desierto, no hacían sino murmurar, tenían sed, cuando tenían hambre, cuando hacía mucho calor, no hacían sino murmurar y siempre quisieron devolverse, se fue para Egipto. Y no creyeron a las promesas de Dios, no creyeron que Dios les tenía una tierra que fluía leche y miel, no creyeron que Moisés los conducía a un mejor vivir porque salían de esclavitud y los llevaban a libertad, no creyeron a eso. Y esa generación incrédula y perversa que cuando escucharon la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe, fueron los que no entraron. Ellos no entraron a la tierra prometida. Y esa palabra está puesta para usted y está puesta para mí. Ahí dice: temamos pues, porque aún ahí está la promesa de entrar a su reposo. Y a usted y a mí nos ha sido predicada la buena palabra de fe. Usted y yo tenemos las escrituras para que leamos y para que sepamos qué es lo que nos ha concedido y creámosle. No seamos incrédulos, porque eso es lo que agrada a Dios, la fe. Creerle a papá Dios, creerle a papá Dios. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, sí quiero hacer aquí un paréntesis, antes de continuar, porque es que quiero aclarar algo. Y quiero aclarar algo para los religiosos que me están escuchando, porque yo sé que el Espíritu Santo va a poner a que inclusive muchos religiosos me escuchen, sea pastor usted, sea predicador, sea ministro, sea un servidor. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo lo ama y Él quiere que usted entienda que lo que está usted aplicando religión no es lo correcto. Él quiere que usted saque, si usted ha metido al pueblo bajo maldición por enseñar al pueblo que para agradar a Dios hay que dejar de hacer cosas y lo ha metido bajo la ley, entonces mire, usted mismo se encárguese de recomponer su mensaje y sepa que por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios, sea para salvación o sea para agradarlo. Entonces quiero sí hacer una aclaración para todo aquel que me está escuchando y que de pronto me esté malinterpretando, ¿sí? Porque de pronto estarán diciendo, bueno, entonces que hacemos lo malo, hacemos lo que nos dé la gana, robamos, estamos, y entonces que así todo Dios no le importa, ¿qué? No, esta es la malinterpretación, porque yo nunca estoy diciendo eso y nunca le diré, porque sí, hay que vivir en santidad, y la santidad debe ser nuestra bandera. La santidad debe ser nuestra bandera. Y sí, hay que hacer lo bueno, claro que sí. Hay que hacer lo correcto entre nosotros, claro que sí. Pero es una cosa, eso es producto de nuestra nueva naturaleza. Pero aquellos que me pueden malinterpretar, porque es que eso todo esto no es nuevo, ¿sí? En Romanos 6, de pronto, algunos de los que me están escuchando, de pronto pueden estar diciendo lo que dijeron los romanos, o lo que dice aquí en Romanos 6. Escuchen, porque yo no estoy diciendo esto. Igual Pablo se enfrentó hacia lo mismo. Mira lo que dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Del 1 al 4, Romanos 7, 1 al 4. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también ahí mismo en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora miren, antes de leer Romanos 8, miren, claro que nosotros vamos a caminar, ¿sí? No en el pecado. Pero es una cosa, nosotros no caminamos en el pecado no para hacer obras para agradar a Dios, que eso es lo que enseña la religión cristiana. Soy cristiano, soy hijo de Dios, pero es una cosa, hay que recomponer el camino del cristianismo, hay que recomponer. La iglesia cristiana tiene que ser zarandeada y tiene que ver qué mensaje está predicando y qué mensaje hay que predicar. No enseñar al pueblo a guardar las obras de la ley y así se agrada a Dios. No, que Cristo viene, entonces dejemos de hacer lo malo, hacemos lo bueno. No, eso no es. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
no hay que malinterpretar, porque sí, nosotros vamos a andar no en el pecado, nosotros no vamos a perseverar en el pecado, no, pero ¿sabe por qué? No porque queremos hacer obras para agradar a Dios, no, es que lo que pasa es que cuando uno nace de nuevo, esa nueva criatura que está entre nosotros, esa nueva criatura que nace por voluntad de Dios y de la palabra, esa nueva criatura va a andar en nueva vida y nosotros no vamos a perseverar en el pecado. Nosotros no vamos a andar en el pecado, ni vamos a agradarnos en el pecado, porque esa nueva naturaleza en nosotros nos dice que así como nuestro Padre Santo, nosotros debemos de ser santos. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, usted tiene el ADN de Jesucristo, yo tengo el ADN de Jesucristo, y ese ADN, esa nueva criatura que nació por la voluntad del Padre, esa nueva criatura va a querer andar de manera correcta. ¿Pero por qué? Porque es nuestra naturaleza. Nuestra nueva naturaleza nos lleva a caminar como Dios quiere que caminemos. Esa nueva naturaleza, producto de un nuevo nacimiento, es la que nos lleva así a nosotros no perseverar ni estar practicando el pecado. Ahora, que en este camino, en este proceso, porque es un proceso de uno estar dejando el pecado, ¿sí? Es cuestión de una lucha con la carne y con el nuevo hombre. Es una lucha en donde el nuevo hombre tiene que fortalecerse para ya no hacer más las obras de la carne, porque las obras de la carne son pecaminosas y son las que quieren andar en el pecado. La nueva naturaleza no quiere, entonces es una lucha, ¿sí? Pero eso lo hacemos por nosotros andamos en nueva vida, entonces por eso es que nosotros andamos haciendo lo bueno. Nosotros andamos haciendo ¿sí? obras buenas, nosotros andamos ¿cierto? en santidad, pero no porque nos impongan eso como una religión para agradar a Dios, no, hacemos eso porque es parte de nuestra naturaleza y eso es lo que indica que usted y yo hemos nacido de nuevo. Cuando usted aborrece el pecado, cuando usted no quiere andar en pecado, cuando usted no quiere practicar el pecado, cuando usted no quiere andar en pecado, eso es producto que usted nació de nuevo. Usted no le agrada el pecado y cuando usted peca, usted se duele del pecado. Usted no quiere pecar, usted no quiere hacer eso y a usted le duele eso. Eso es producto que usted nació de nuevo y eso es lo que identifica, eso es lo que en realidad determina que usted nació de nuevo, que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted no se esfuerza, ¿sí? en hacer obras para agradar a Papá Dios. Usted simplemente deja que su nueva naturaleza fluya. Usted se alimenta su hombre interior y ese hombre interior se va a deleitar en andar correctamente, alejado del pecado. Y si peca, entonces abogado tenemos ante Dios. Y usted se va a doler. Mire, un cristiano, un hijo de Dios nacido, ¿no? Se duele con el pecado, no practica el pecado. A veces, mire, eso es lo que muchos pastores no han entendido. A veces un cristiano peca, a veces un cristiano, un hijo de Dios, ¿sí? todavía no puedo salir de un vicio, de las apuestas, del alcoholismo, de algo, porque hay ataduras. Porque está en cautiverio, porque son prisión de oscuridad. Y eso es lo que los pastores, predicadores no han entendido, que hay muchos hijos de Dios que sí son hijos de Dios genuinos, pero que han fallado, que han caído, producto de que estén en ataduras, producto de que están en cautividad, producto de que están en prisiones de oscuridad. ¿Sí? Y hay que liberarlos, no criticarlos ni decir, no, a usted lo que usted no dijo, usted no es un hijo de Dios, usted no es un buen cristiano, no, porque es que muchas veces le caemos encima. No, hay que ver si de pronto el cristiano necesita liberación. Se necesita liberación. ¿Por qué aún un hijo de Dios sí, a veces está en pecado? De pronto necesita liberación. Tiene una atadura. Entonces preocupémonos por eso. Y enseñemos la buena palabra de Papá Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Mire, acá hay dos cositas, que es el título que yo quería darle a este mensaje inicialmente. ¿Sí? Identidad versus religión. La religión es la que lo lleva uno de cargas, no hacer y hacer. Eso es lo que esos mensajes imponen a la gente, ¿sí? Dejen de hacer tales cosas y comiencen a hacer tales cosas, ¿sí? Mire, un cristiano con identidad, un cristiano que en realidad ha nacido de nuevo, lo que llama un hijo, una hija de Dios, con identidad, sabe, sin necesidad de que nadie le diga nada, que debe de andar sin pecar o debe andar alejado del pecado o debe de dejar el pecado. Identidad. Pero la religión lo lleva a que el cristiano se ponga en su mente,
Tengo que dejar de hacer cosas para agradar a papá Dios. No puedo hacer esto para agradar a Dios. No, eso no es identidad. Le han quitado la identidad al cristiano y le han impuesto una religión. Esa es la verdad. Pero es tiempo que volvamos a tener identidad. Y todos los que están en un púlpito, todos los que se paran en un púlpito, están obligados a darle identidad al pueblo. Están obligados a darle identidad a esas ovejas. Es eso, denle identidad. Díganle quiénes son en Cristo Jesús. Enséñenles quiénes son en Cristo Jesús y no le pongan una religión. Digan amén a esto. En el nombre del Señor Jesucristo, digan amén a esto. ¿Sí? Ahora, si usted lee el libro de Gálatas, mire, en el libro de Gálatas se enseñan esas dos cosas: identidad y religión. Con eso fue que el apóstol Pablo volvió a luchar con los Gálatas. Por eso les decía, estoy perplejo, oye, no puedo, o sea, no puedo concebir lo que he escuchado de ustedes. ¿Por qué? Porque los de Gálatas empezaron por el espíritu y quisieron tirar por la carne. O sea, empezaron siendo en realidad con identidad y ellos perdieron la identidad porque les metió en religión. Llegaron falsas enseñanzas a esos Gálatas. Por eso el apóstol Pablo les preguntaba, venga, yo quiero saber, Dios hace maravillas entre ustedes y les da el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. El Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo es el que limpia. El Espíritu Santo es el que lleva y empodera al cristiano, al Hijo de Dios, ¿sí?, a tener identidad y a caminar como un hijo de Dios. Amén, digan amén. ¿Sí? Un hijo de Dios no va a practicar el pecado. ¿Sí? Su misma naturaleza lo va a llevar, ¿sí?, a alejarse del pecado. Ahora, esto es un proceso, no es una cosa, esto no es magia. El camino del Señor Jesucristo no es magia. Esto no deja el pecado por cuestión de magia. No, es un proceso. A unos les cuesta más trabajo que a otros dejar ciertas cosas. Sí, es verdad. Sí, a mí no me costó para nada dejar el trago. Yo solía tomar trago, ¿sí?, y me gustaba el trago. Cuando el Señor me llamó a este camino, mire, no me costó para nada dejar el trago, emborracharme, andar en borracheras. Eso para mí no fue difícil, no fue complicado. Pero para lo que es fácil para mí, para otros hermanos, hermanas, les cuesta trabajo. O sea que yo no voy a juzgar. Como a mí me fue fácil dejar el trago, yo no puedo juzgar a aquel hermano, a aquella hermana que está teniendo trabajo en dejar el trago. No, lo que para mí fue fácil, para ese hermano, esa hermana es difícil. Lo que para ese hermano es fácil, a mí no se me dificulta. Esto es un proceso y esta es la obra del Espíritu entre nosotros, la santificación. ¿Sí? El Espíritu es el que nos empodera, ¿sí?, para dejar el pecado. Y es una lucha. A veces, vuelvo y repito, son ataduras, son regiones de cautividad en que una persona está y hay que liberarlo. No porque él quiera pecar, no porque él se deleite en el pecado, sino que hay que liberarlo. Pero entonces muchas veces cristianos que le han impuesto esa religión, ellos nos atormentan, no viven tranquilos. Y aquí entonces hay una cantidad de pensamientos que lo acusan. ¿Por qué? Porque le han enseñado a que si viene Cristo, no se va a ir por esto y por esto. No, esto es un proceso. Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, van a haber muchos cristianos, ¿sí?, que están teniendo lucha con el pecado de corazón. Pero es una cosa, ese cristiano que se duele del pecado es el que ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento, ese cristiano que ha nacido de nuevo, se deleita en la ley de Dios, sin que él quiera cumplir la ley. No impongamos religión. Este camino de Jesucristo no es una religión, no es una imposición de cosas, no es cuestión de prohibirle a gente algo. No, mire, Jesucristo no prohíbe nada a nadie. Usted va a dejar de hacer cosas porque usted nació de nuevo. Y usted se va a deleitar en cosas nuevas. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo. Pero desafortunadamente el cristianismo llegó a eso, en prohibir, en imponer cargas que ni aún a veces los que están en el púlpito son capaces de llevar, igual que hacían los fariseos en los tiempos de Jesucristo. Esos fariseos se imponían cargas porque eso es lo que decía el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces esto es lo que yo quería aclarar, y aclaro esto por causa de aquellos religiosos que me puedan estar interpretando, ¿sí? Espero que haya quedado aclarado este punto. Pero miren, no impongamos una religión, hablemos de la verdad. ¿Cómo se agrada a Dios? En Hebreos 11 lo leímos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué clase de fe estamos hablando? Quiero leer juntamente con esto otra escritura, ¿sí?, en Mateo 26. Porque es que mire, son dos cosas. Uno, se le impone carga, ¿cierto?
al cristiano diciéndole, cierto, que para agradar a Dios hay que dejar de hacer, hay que dejar de hacer, hay que dejar de hacer, no se puede hacer eso, no se puede hacer, y hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Esas son las cargas que se están imponiendo al cristiano, ¿sí? Al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y también dicen, ¿cómo usted demuestra que es un hijo de Dios? ¿Cómo usted demuestra en su casa? ¿Cómo usted demuestra en su trabajo? ¿Cómo demuestra usted en la calle? ¿Cómo demuestra usted que usted es un hijo de Dios? Pues hombre, no, vea, trate bien a la gente, sea educado, sea respetuoso, ¿sí? Ame a su prójimo. ¿Cómo va a su prójimo? No mienta, no robe, no emborrache, no fume. Así es como ellos van a ver que nosotros somos hijos de Dios. No, no. Si usted está demostrando que es hijo de Dios por esas obras, mire, está muy equivocado. Aunque vuelvo a repetir lo que acabé de decir, si usted nació de nuevo, usted va a andar fuera del pecado. Usted va a estar, usted va a caminar, ¿sí? Aborreciendo el pecado, como lo acabé de aclarar. Pero sabe una cosa, usted no demuestra que es un hijo de Dios y usted no le va a demostrar al mundo que usted es un hijo de Dios por obra de la ley. Vuelvo, repito, hay ateos que hacen mejores obras que los cristianos. Hay ateos que andan más derechito que muchos cristianos. Así que por esas obras el mundo no va a ver que usted es un hijo, un ángel de Dios. No, no. Mire lo que dice en Mateo. Vamos a leer en Mateo, porque hay dos escrituras que yo creo que van de la mano, van unidas. Hay dos escrituras que en realidad, cuando van unidas, ellas van bien enlazadas, es cuando usted va a demostrar que es un hijo de Dios. Hijo de Dios. Y usted demuestra que es un cristiano cuando el cristianismo deja de ser religión. Y usted es el encargado, usted y yo somos los encargados de demostrar que el cristianismo no es religión. ¿Cuándo? No por obras. Cuando demostremos que el reino de Dios vive en usted y vive en mí. Jesucristo, en la oración modelo, que no se llama Padre Nuestro, es otra religión, eso fue la que religión impuso, que el Padre Nuestro, eso no es eso, eso fue lo que la religión nos enseña, pero no, es una oración modelo. Y en la oración modelo que el Señor Jesucristo nos deja en las Escrituras, hay una parte que dice, venga tu reino. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo, en esta oración modelo, nos pide que estemos constantemente orando, anhelando, deseando que venga el reino de Dios. ¿Para qué? Para que así como su voluntad se haga en los cielos, se haga aquí en la tierra. Entonces una cosa, usted demuestra que es un hijo de Dios cuando usted permite que el reino de Dios fluya a través de usted y fluya a través de mí. Usted le va a mostrar ese mundo lleno de tinieblas. Usted le va a mostrar ese mundo lleno de pecado. Que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, cuando permita que el reino de Dios fluya a través de usted y fluya a través de mí. Y cuando el reino de Dios fluye a través de nosotros, es cuando Jesucristo dice, llegué yo, porque en nombre de Jesucristo van a suceder maravillas. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 26. Mateo 26. ¿Cómo reconocían que Pedro era un seguidor del Señor Jesucristo? Ya leímos en Hebreos 11 cómo es que en realidad uno agrada a Dios. Sin fe, sin poder agradar a Dios. Cómo en realidad Pedro y los discípulos demostraron que eran seguidores de Jesucristo. Mateo 26, vamos a leer del versículo 69 al 74. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga esta palabra, que el Espíritu Santo esté hablando a su corazón, que el Espíritu Santo permita que sus oídos sean abiertos para que esta palabra penetre hasta lo profundo de su alma y haga una transformación en su ser interior, desde el ministro hasta el simple laico. Mateo 26, vamos a leer del 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, escuchen, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Esto es hermoso. Este es el punto de mensaje. El centro del mensaje para ustedes es este. Cómo agradar a Dios y cómo usted demuestra que en realidad es un hijo y una hija de Dios. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eras de ellos, de los seguidores del Señor Jesucristo, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque aún tu manera de hablar te descubre. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Bendita sea la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, estas dos escrituras, la de Hebreos 11 y esta de Mateo 26, deben de ir unidas y deben de estar unidas en la vida suya y en la vida mía. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para demostrar que en realidad somos hijos de Dios. ¿Sí? Tienen que ir unidas. Pero es una cosa, la religión ha vuelto al cristiano hipócrita y ciego. La religión, la misma que inclusive del púlpito han metido a la gente en religión cristiana, han vuelto al cristiano hipócrita y ciego. ¿Sí? ¿Cómo creen que los identificaban al hablar? ¿Cómo ustedes creen que identificaban a Pedro? Aún tu forma de hablar te descubre. ¿Cómo hablaba Pedro para que se dieran cuenta que él era de los seguidores del Señor Jesucristo? Miren, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo quieren muchos cristianos hoy demostrar que son cristianos? Y esto lo hacen más que todo delante de los que conocen que son cristianos. ¿Sí? En la misma iglesia, mire, hay muchos que inclusive cambian el tono de voz, cambian la cara, ponen una risita amable y así quieren demostrar que son cristianos. Buenos días, en la iglesia, ¿no? Buenos días, hermana, buenos días, hermano. Dios me lo bendiga, oiga, bienvenido aquí, siéntese, hermanito, siéntese, hermanita. Cuando andan por la calle, ¿cómo quieren demostrar que son cristianos cuando se encuentran con otros cristianos? Hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Mire, cambian el tono de voz, cambian inclusive la expresión de la cara, ponen cara de santos y quieren así demostrar que son cristianos. Por su forma de hablar, ¿cómo? Porque hablan de manera educada, porque hablan de manera muy formal, porque son informales, porque son atentos, porque son serviciales. ¿Así es como se demuestra? Cuando se encuentran, o cómo son en medio de aquellos que saben que son cristianos. Si en el trabajo, si se dan cuenta que en el trabajo ¿es usted cristiano? O en la empresa o por el barrio, no sé cómo saluda el vecino. Como usted es cristiano, entonces tiene que saludar bien. Buenos días, buenas tardes, Dios me los bendiga. Miren, no. Hay cristianos que son tan fingidos que mira, por encimita se les nota que están fingiendo ser cristianos. Y es una cosa, el mundo los nota. Porque mire, el mundo hasta se burla a veces. Mira como habla aquel ante uno. Mira pero cuando está descuidado, ¿cómo habla? ¿Qué habla? ¿Qué sale de su boca cuando está descuidado? Como que no lo está viendo. Los del mundo critican eso. Los mismos del mundo critican eso. Mira cómo está hablando. Pero cuando no está con uno, entonces ahí sí eso es lo que sale por la boca. ¿Por qué? Porque fingen ser cristianos y pretenden demostrar que son cristianos. ¿Sí? La forma de hablar, escuchen bien, esto es lo que tiene que ver, religión versus identidad. Religión, eso es un cristiano religioso, un cristiano que tiene identidad no necesita fingir. Un cristiano que en realidad es nacido de nuevo, un hijo de Dios, no necesita fingir nada, simplemente su naturaleza le dice cómo hablar, qué hablar. Su misma naturaleza le dice qué hablar, cómo hablar, cómo agradar a Dios. Si no tiene que fingir nada, no tiene que manufacturar nada, no tiene que producir nada. Eso es producto del nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora escuchen esto. La forma de hablar nos delata.
A usted y a mí la forma de hablar nos debe delatar que somos hijos de Dios, que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. No porque decimos buenos días hermanito, bueno, ni porque somos educados, ni porque ponemos a cara como de santos, a veces hasta mire, hay cristianos que ponen cara de mártires. Buenos días, buenas tardes, Dios me lo bendiga. No, así no se demuestra. Mire, la forma de hablar nos delata porque nosotros somos de aquellos que, escuchen bien, le hablamos a las circunstancias, nosotros le hablamos a los problemas, nosotros le hablamos a las dificultades y entonces todas aquellas cosas son transformadas y eso es lo que el mundo va a ver. Eso es lo que el mundo va a ver y es el resultado que el mundo va a hablar por la forma como nosotros le hablamos a las circunstancias, la forma como nosotros le hablamos a los problemas, a las dificultades, porque usted y yo como hijo de Dios debemos de hablarle a las circunstancias, debemos de hablarle a los problemas, debemos de hablarle a las cosas difíciles, entonces son transformadas. Nosotros no debemos de hablar de las circunstancias, debemos de hablarle a las circunstancias si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y queremos demostrar al mundo que hay un Dios verdadero que hace milagros. Por la forma como usted le habla a las circunstancias, entonces la circunstancia va a cambiar y eso es lo que el mundo va a ver, eso es lo que el mundo va a ver, cómo usted tiene ciertas dificultades y Dios obró un milagro en su vida y va a ser una oportunidad para que usted testifique de Dios vivo. ¿Por qué? Porque es que mire, usted y yo somos la boca de Dios aquí en la tierra. Dios no va a bajar a hablar las circunstancias por usted. Escuchen bien, Dios mismo no va a bajar a hablar las circunstancias por usted y por mí, no, usted es el que tiene que hacerlo porque usted es el vaso, usted es el vaso de Dios aquí en la tierra, usted es el representante de Dios aquí en la tierra y usted es el que tiene que hablar palabras de vida eterna, usted es el que tiene que hablar palabras que transformen circunstancias, que transformen las situaciones difíciles, usted es el que tiene que hablar para que la palabra de Dios fluya a través de usted y las circunstancias, los problemas, dificultades, todo lo de su barrio cambie, todo lo de su vida cambie, usted es el que tiene que hablar y así es como usted demuestra que usted es un hijo de Dios, así es como usted va a agradar a Dios, porque Dios sabe que en usted puede depositar sus palabras para que usted las hable. Ya Jesucristo descendió, Dios en carne vino aquí a la tierra, Dios en carne vino aquí a la tierra, nos dejó unas enseñanzas, nos dejó una manera de cómo agradar a Dios y eso es lo que debemos de copiar nosotros, no religión. Amén. Eso es lo que debemos de hacer en la calle, donde quiera que nosotros nos encontremos, donde quiera que nosotros estemos, ante cualquier persona, así sean conocidos, sean desconocidos, así sean delante de personas que saben que somos cristianos o delante de personas que no saben que somos cristianos, nuestra forma de hablar nos va a delatar. Oye, hay algo diferente en porque este no habla de los problemas, este le habla a los problemas y hay milagros. Así es como uno agrada a Dios. Papá Dios se va a agradar de usted. Papá Dios se va a agradar de usted. ¿Saben por qué este mundo está como está? El mundo está como está. El mundo está hecho un caos por culpa de la iglesia. Sí, la iglesia es la culpable de que el mundo esté hecho un caos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha encargado de prestar la boca al diablo para hablar de cosas malas, para hablar de circunstancias. El mismo diablo ha puesto temor y miedo en las palabras de los cristianos y eso es lo que el cristiano está hablando, temor. El cristiano habla miedo, el cristiano habla de las circunstancias, el cristiano habla de lo malo que está la cosa, el cristiano habla del caos del mundo, el cristiano habla de lo malo que están robando, el cristiano habla de lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad, el cristiano habla temor, miedo, en vez de hablarle a todo eso para que ya me transforme, porque es que usted es el representante de Dios aquí en la tierra. Amén. Sí, mis hermanos, digan amén. En nombre del Señor Jesucristo. Esto tenemos que hacer nosotros en toda parte. Miren, tengan paciencia conmigo. Que estoy seguro que usted, termine este mensaje, va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Y su vida no va a volver la misma. Su vida no va a volver a ser la misma. ¿Qué pasó cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida? Moisés escogió 12 espías. Envió los 12 a inspeccionar la tierra y a que traigan un reporte como la tierra, si la tierra era como Dios había dicho que era, ¿sí? Entonces mire, es interesante el reporte, la forma de hablar de 10 espías y de otros 2, de Josué y Caleb. Es interesante esto, ¿sí? Miremos en Números, ¿sí? Miremos en lo que dice la palabra de Dios y mire, pongan atención a esto, Números capítulo 13. Estamos hablando cómo en realidad se agrada a Dios. Estamos hablando cómo se demuestra que somos en realidad hijos de Dios, no cristianos religiosos, ¿sí?
Pero esto es lo que Dios espera de usted y de mí, de verdad. Hablamos de que el mundo tiene que ser transformado, hablamos de que la iglesia va a transformar a Colombia. Mire, la iglesia va a transformar a Colombia, la iglesia va a transformar a su ciudad. Cuando usted aprenda a hablar la palabra de Dios, cuando usted en realidad sea la boca de Dios aquí en la tierra, no enseñando a ser buena gente, a que dejar de robar, no, ya, mire, esa es la obra del Espíritu Santo, la misma naturaleza nos lleva a nosotros a andar así. Ahora, predicadores, pastores, evangelistas, usted lo que se le para en un púlpito, mire, póngase con el Espíritu Santo y reciba revelación, métase en el lugar secreto y Dios le va a revelar qué es lo que está pasando alrededor suyo, qué es lo que está pasando en su ciudad, qué es lo que pasa en Colombia, qué es lo que pasa en el mundo, y Él le va a dar palabra para predicar que transformen las circunstancias. ¿Sí? Números 13, escúchenme lo que dice Números 13, vamos a leer del 26 al 33, porque vale la pena leerlo, o sea, es larguito pero vale la pena. Y anduvieron, vuelvo a repetir, para ponerlo en contexto, aquí es cuando Moisés escogió 12 espías y los envió, cierto, a Canaán, a la tierra prometida, a que la miraran, a ver si la tierra era como Dios decía que era, y que trajeran un informe. Aquí entonces leemos el informe que trajeron los 12 espías. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. No más triste, trajeron el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, mire el informe que trajeron 10 espías. Miren, pero el pueblo que habita en aquella tierra es pueblo fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Miedo, temor. Trajeron un reporte de miedo, de temor, engrandeciendo los enemigos, causando temor en la gente. Dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, otros 10, dijeron: no podremos. Miren, un reporte acá decía: sí podemos. Estos dijeron: no podemos. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, escúcheme, a nuestro parecer, como langostas, como grillos, como chapules, y así les parecíamos a ellos. Ese fue el reporte 1. Ellos tenían una promesa de Dios, ellos tuvieron una palabra de Dios, ellos tenían la escritura, la palabra de Dios, donde Dios les decía: mire, para ustedes esto y esto y esto. Sin embargo, Dios dijeron: no podemos, eso es para nosotros. No tuvieron fe. ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué hablaron ellos? Hablaron temor ante las circunstancias, ante los problemas, ante las dificultades. ¿Qué dijeron? No podemos. Hablaban temor, miedo. No, nosotros no podemos eso. Pero ¿qué dice Caleb? Sí podemos. Mire lo que dice Caleb en el capítulo 14, un capítulo del versículo 6 y 9. Así es como debemos de hablar nosotros. Esto es lo que nosotros debemos de hablar ante cualquier problema que tengamos. Pero ¿qué es lo que el mundo dice? ¿Qué es lo que las noticias dicen? El mundo está hecho un caos. La situación económica está grave, no hay trabajo, ¿sí? Esto está vuelto nada, pestes, hay pandemia, ¿sí? Esto está hecho vuelta a nada, y temor, y temor, y temor. ¿Y qué dicen los cristianos? ¿Qué responde el cristiano? Mira lo que dijo Caleb: hijos
Josué y Caleb fueron los dos que sí hablaron buen reporte. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros por la fe, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Cuando usted se enfrenta a un problema, a una circunstancia, a una enfermedad, no importa lo que usted se enfrente, y usted ve la cosa como difícil, usted diga: no se puede, esto está muy complicado. Mire, usted está siendo rebelde a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, y usted le está diciendo a Dios que es muy pequeño y que no puede hacer nada. Eso sí es pecado. Pero miren el reporte que trajo Josué y Caleb. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No tengas temor de cómo está el mundo. No tengas temor de lo que se dice en noticias. No tengas temor de lo que dicen en tu barrio. No tengas temor de lo que dice tu compañero de trabajo. No tengas temor de lo que dicen los religiosos. No tengas temor de cómo se ven las circunstancias. Cree en Jehová y verás la gloria de Dios. Habla, confiesa, cree la palabra de Dios. Confiésala y verás la gloria de Dios, porque Dios se agrada de ti y hará milagros en tu vida. Sí, hermano, sí, mi hermano, así debe ser. Ese es Dios, ¿sí? Ese es nuestro Señor, ¿sí? Cómo usted actúa, cómo usted responde ante una circunstancia adversa, ante un problema, ante una dificultad, cómo usted responde. ¿Qué sale de su boca? ¿Cómo usted le demuestra a su familia que usted quiere que se convierta, que usted quiere que venga a los pies de Jesucristo? ¿Cómo usted le demuestra a ellos que usted es un hijo de Dios y que Dios hace milagros en su vida? Por su forma de hablar es que usted lo van a descubrir. Por su forma de hablar, usted dice: sí se puede, sí seré sano, sí seré salvo, sí saldré de esta situación, mi economía crecerá. Este problema será solucionado porque en nombre del Señor Jesucristo yo doy la gloria de Dios. Usted hablará diferente. ¿Saben por qué? Porque usted le cree a Dios. Por esos dos versículos tienen que ir amarrados. Con la fe usted agrada a Dios. ¿Y cómo usted demuestra que le está agradando a Dios teniendo fe? Por la forma como usted habla. Y usted no se esfuerza, simplemente la abundancia del corazón habla la boca, porque en su corazón está lleno de la palabra de Dios. Su corazón está lleno de fe, y por esa fe usted le habla a las circunstancias, usted le habla a los problemas, usted le habla a las dificultades, usted le habla a ese problema financiero, usted le habla a esas deudas, usted le habla a esa enfermedad, y usted verá la gloria de Dios en su vida. Y así la gente verá que en usted hay algo diferente, que en usted hay alguien diferente, que Jesucristo, el Rey de Gloria. Así es como es este camino del Señor Jesucristo. No religión, ni no dogma, ni no tradición, ni costumbres, ni obras. Esa es la manera de agradar a Dios, ¿sí? Y tenemos, mire, tengo muchas escrituras, ejemplos de el Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, cuando les voy a nombrar la escritura y ustedes la leen, ¿sí? Primera Samuel, capítulo 17, del 31 al 37 y del 45 al 46. Esta es la historia de David y Goliat. Mire, había un gigante que hablaba cantidad de cosas en contra del pueblo de Israel, y todos, inclusive el rey Saúl, estaban muertos de miedo. Escuchaban hablar al gigante y vieron a ese gigante, estaban todos, y por 40 días nadie hizo nada, ni el rey Saúl, que el rey Saúl era un hombre grandísimo también, y ahí estaban los hermanos de David, y nadie hizo nada. Por 40 días escucharon los insultos de ese Goliat. Por 40 días ese Goliat estaba humillándolos, hablándoles mal, hablando inclusive de Jehová mal, y nadie hizo nada hasta que llegó este pastorcito de ovejas, David. Y saben una cosa, lean las escrituras, porque cuando todo el pueblo tenía miedo y Goliat hablaba lo que hablaba en contra y en contra del pueblo, que los tenía atemorizados, ¿qué dijo David? Yo iré y venceré a ese gigante. Y todos se aterraron, se sorprendieron.
El primero fue el rey Saúl. ¿Tú? ¿Tú un culicagadito? Tú ni siquiera sabes manejar espada. ¿Cómo tú vas a vencer a ese guerrero experto? Y él dijo, yo iré y lo venceré porque Dios está conmigo. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es el gigante para que venga a insultar al pueblo de Dios? Yo iré y lo venceré. Y ustedes saben lo que pasó. ¿Por qué? Porque David, eso fue lo que demostró que David era diferente. Eso fue lo que demostró que David era diferente. Y vieron la gloria de Dios, porque David le dijo a ese gigante, hoy te cortaré la cabeza, y con tu propia espada te cortaré la cabeza. Eso fue lo que... ¿Por qué? Porque David sabía en quién estaba creyendo, y David con esas palabras cambió las circunstancias, y las circunstancias cambió al punto que David y todos los filisteos, Goliat y todos los filisteos fueron vencidos, porque David lo dijo. Goliat, te cortaré la cabeza hoy. Hoy Dios dará salvación al pueblo de Israel. Usted tiene gigantes en su vida, porque eso es lo que a veces uno, a veces es muy predicador, ¿no? A veces como los predicadores dicen, ¿no? Problemas grandes en su vida son como gigantes. ¿Qué le está hablando el gigante a su vida? No importa el problema, hay problemas grandes que usted está enfrentando. Hay dificultades grandes que usted está enfrentando, que son como gigantes. Y le hablan a usted cuando se acuesta, le hablan cuando se levanta, le hablan cuando está en la calle, le hablan cuando va por ahí caminando, le hablan cuando está comiendo. En toda parte ese gigante le está hablando a usted. ¿Cuánto tiempo lleva ese gigante hablándole? Y usted se siente apachurrado, lleno de temor, lleno de miedo. Pero mire, es tiempo que se levante, es tiempo que demuestre que usted es un hijo y una hija de Dios. Es tiempo que usted hable la palabra de Dios. Es tiempo de que usted se levante como un representante de Dios aquí en la tierra, hable a ese gigante, actúe y verá la gloria de Dios. Así es como se le agrada, así es como Dios va a hacer milagros en su vida, porque usted lo ha agradado. Amén y amén, digan amén y amén, ¿sí? Mire, lo que va a cambiar su vida, lo que va a cambiar su familia, lo que va a cambiar su barrio, lo que va a cambiar su vida, lo que va a cambiar su país, ¿sí? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero es una cosa, vuelvo y repito lo que dije ahorita. Dios no va a descender y va a hablar la palabra por usted para cambiar las circunstancias. No, usted es el que tiene que hablarla. Y así usted demuestra al mundo que usted es un hijo de Dios. Cuando lo que usted hable se cumple, porque usted lo habla fundamentado en el poder de Dios, no en ningún poder suyo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, vuelvo y repito, el Señor bendiga este mensaje, el Señor bendiga sus vidas, ¿sí? El Señor bendiga la palabra de verdad, y nos libre de religión, ¿sí? Ahora miren, es cuestión de identidad. David tenía identidad, Josué y Caleb tuvieron una identidad. Es cuestión de identidad, de que usted sepa hablar, de que usted en realidad demuestre que es un hijo de Dios. Cuando usted tiene identidad, que usted tiene que hablar como usted debe hablar. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en todos los evangelios. ¿Qué pasó cuando le dijeron al Señor Jesucristo, Lázaro ha muerto? El Señor Jesucristo dijo, yo iré y lo despertaré porque él no está muerto, él está durmiendo. Llegó un señor del Señor Jesucristo y le dijo, mira Jairo, digo, mira, mi hija está muy enferma, por favor necesito que vengas y que tú le pongas más para que sea sanada. Y en el camino, ¿sí? Vinieron la gente y dijeron, Jairo, ya tu hija se murió, no hay nada que hacer. Y que dijo Jesucristo, tranquilo, no tengas temor, tu hija está durmiendo y la voy a despertar. Este es el vocabulario que nos dejó el Señor Jesucristo. Cuando a usted le hablen de un problema, cuando usted se enfrenta a las circunstancias, cuando usted le digan, la cosa está mala, la cosa está peluda, cuando usted le digan, esto está como difícil, usted le diga, en el nombre del Señor Jesucristo, esto se puede hacer, esto va a cambiar, esto va a ser transformado. ¿Por qué? Porque usted le ha creído, papá Dios. Usted cree en papá. Entonces, si usted quiere que haga milagro en su vida, en su familia, mire, cuídese como usted habla. Usted quiere demostrar que usted es un hijo de Dios, hable palabras de vida, hable palabras que transformen, y con fe así usted va a agradar a Dios. Esa es la manera como se agrada a Dios, porque uno habla palabra de Él, uno habla palabra de bendición, uno en toda circunstancia uno dice, sí se puede, sí se puede. No importa lo que el mundo le tenga temor, usted no le va a tener temor a lo que el mundo diga. No importa lo que tengan temor los que están alrededor suyo, usted no va a tener temor nada de eso, y usted le va a demostrar a ellos por la fe
y por la forma como usted le habla a las circunstancias, que todo puede ser cambiado. Porque si mire, nosotros no somos de los que hablamos de, nosotros no somos de los que le hablamos a. El Señor lo dice en su palabra. Cualquiera que usted que le diga a este monte, quítate y desarráigate, y cree que será hecho lo que diga, será hecho. Eso es lo que hay que hacer. Pero el diablo le ha metido a la cabeza del cristiano, de inclusive como los del mundo, hablar de los problemas. Se habla más de los problemas que de la solución, ¿sí? Y ese ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Mentira, no nos equivoquemos. No pretendamos hablar como un santo inmaculado, no pretendamos hablar como una santa virgen, no pretendamos hablar suavecito, no, así no es como nos identifica que somos hijos de Dios, nos identifica que somos hijos de Dios, porque sabemos hablar palabras de vida, palabras que transformen un barrio, palabras que transformen nuestras familias, palabras que transformen Colombia. Queremos ganar a Colombia, sepamos hablar, seamos los representantes de Dios aquí en la tierra. Amén. Debemos de hablar como hijos de Dios, con fe, y verá que veremos la gloria de Dios, ¿sí? Y esto para bendición nuestra, por supuesto, y esto para la gloria de Dios. Todo lo que papá Dios dice en las escrituras es verdad. Todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios son verdad, y eso es lo que no debemos de hablar. Si Él lo dijo, para de contar. Y vuelvo y repito lo que digo en los mensajes. Dios está interesado en todo su bienestar, salud, bienestar espiritual, bienestar material. Dios quiere que usted sea prosperado, inclusive económicamente y financieramente. Sí, Dios quiere eso. Usted diga amén. Usted diga amén. Usted diga amén. ¿Quiere ver sus finanzas transformadas? Hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a los religiosos. Hay religiosos que desde el púlpito le han metido en la cabeza al cristiano que tiene que ser pobre, que por las riquezas son el diablo. Eso es mentira del diablo, eso es lo que el diablo quiere que usted crea. ¿Para qué? Para que usted no se, para que usted no arrebate al diablo que le pertenece a usted, para que usted no le quite al diablo lo que le pertenece a usted. A usted le pertenece lo de su papá, él es el dueño de oro y dueño de toda la plata. ¿Y qué religioso va a decir contrario a eso? ¿Qué religioso va a decir que su papá no es el dueño de oro y dueño de la plata y usted es un hijo de él? Entonces usted como hijo tiene derecho por herencia, porque Jesucristo nos hizo herederos juntamente con él, y como herederos entonces tiene derecho a la herencia que su papá tiene para usted. Bendiga. Usted es para bendición, usted no para estar pidiendo plata prestada, usted es para pedir, para usted prestar plata y hasta regalar, hacer buenas obras, porque papá Dios está interesado en su bienestar, inclusive económico, financiero. Papá Dios está interesado en que usted tenga salud. Entonces hay una cosa, hable conforme a las palabras de Dios. No se deje meter religión en su cabeza, escudriñen las escrituras. Dios me lo bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga. Hay una manera de agradar a Dios y no es a través de la religión. Hay una manera de agradar a Dios y no es lo que nos están enseñando y lo que han enseñado. Sin fe es imposible agradar a Dios, y nuestra forma de hablar es la que nos delata que somos hijos de Dios. Aquellos que hablamos palabra de vida eterna, palabra que transforman. Así es como nos vamos a ganar a Colombia. Así es como usted va a ganar su ciudad, su país, su barrio, su familia. Hable conforme a las palabras de Dios, porque usted y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. No por algo, no en vano nos llamamos hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, con identidad. Usted habla conforme a las palabras de su Padre, porque usted tiene identidad. Usted, cuando tiene identidad, no se va a dejar imponer religión. Usted, cuando tiene identidad como hijo de Dios, usted sabe que usted tiene toda la autoridad, todo el poder del Señor Jesucristo para transformar circunstancias, para que su familia sea transformada. Usted salga a su barrio, salga a la calle y profetice, hable en contra de la violencia, hable en contra del robo, hable en contra del fleteo, hable en contra de la drogadicción, hable en contra del alcoholismo. Y usted verá que su barrio será transformado. Declare palabra de fe, porque usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en usted. Métase en el secreto.
métase en el secreto, tenga una comunión con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo se va a manifestar a través de usted. Entonces podemos decir lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a decir: Padre, venga a tu reino, para que así como tu voluntad se haga en los cielos, tu voluntad se haga en la tierra. Y la voluntad del Padre, la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad es que usted y yo seamos transformados, que nuestras familias sean transformadas y que aún nuestro barrio lo ganamos para Jesucristo. ¿Cómo lo ganamos un barrio para Jesucristo? ¿Cómo lo ganamos para Jesucristo? Que el robo se acabe, que el secuestro se acabe, que el alcoholismo se acabe, que la prostitución se acabe. Entonces, las almas solitas van a venir a las diferentes iglesias, diferentes templos. Así es como se transforma una ciudad. Así es como usted demuestra que es un hijo de Dios. Así es como usted demuestra que es una hija de Dios. Y así es como usted agrada a su Padre. Porque conforme al Padre, está el Hijo. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanas.